Somos de la UPN 094, licenciatura en Pedagogía, y les vamos a presentar el día de hoy la reforma educativa. El equipo 2 conformado por Katia, Ivonne, Frida, Salma y Mariana. 4.1. La reforma educativa, nuevos programas, métodos, libros de texto gratuitos, educación primaria, secundaria, media superior y superior. Como señala Pablo Latapi, el sexenio de 1970 a 1976 significó un rompimiento de tradicional inmovilidad y rigidez con la educación nacional. Como el proceso de reforma educativa, se establecieron importantes bases legales que flexibilizaron el sistema educativo. Las autoridades educativas consideraban que había una estrecha relación entre el desarrollo económico y ampliación de la educación. Se insistió en el que el gasto educativo constituía una inversión productiva. La capacitación de los trabajadores incrementaría la productividad, por lo que se educaba a la población marginada, se ampliaría el mercado interno. Se presentaron a la ciencia y a la tecnología como medios fundamentales para arribar a la independencia tecnológica. Fue tal la importancia que se le concedió la educación que llegó a afirmarse: todos nuestros problemas desembocan o se relacionan con uno solo. La educación, entendemos a nuestra revolución como un proceso constante de reforma porque tiene un sitio especial dentro de una reforma educativa. La importancia concedida a la ciencia y la tecnología fue el sustento de una serie de instituciones, entre las que destaca la fundación en 1971 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual se encargó de definir la política científica y tecnológica que permitiría la solución de problemas prácticos relacionados con el desarrollo. También se creó el Consejo del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica, mediante el cual se pretendía asesorar a las autoridades educativas en lo referente a este tipo de enseñanza. Las secundarias técnicas disfrutaban un amplio apoyo a pesar de los altos costos de este tipo de educación. En la educación media superior se pretendía, sobre todo, ampliar el servicio y contradictoriamente disminuir el acceso a la educación superior, por lo que a la vez que se apoyaba a la preparatoria se creó una serie de bachilleratos ambulantes con carácter propedéutico y terminal. En 1973, la Ley Federal de Educación sustituyó a la Ley Educativa publicada en 1941. Esta nueva ley adopta la definición de educación como institución del bien común y organiza al sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran a los derechos de todos los habitantes del país para recibir educación en las mismas condiciones. Planeación integral de la educación, simplificación de programas, adopción de métodos pedagógicos eficientes, unificación de la enseñanza media, enriquecimiento cultural y humanista de la enseñanza técnica, reorientación de la educación en el sentido del trabajo productivo. Y en 1976 se promulga la Ley Nacional de Educación para Adultos de 1976, que reguló la educación para mayores de 15 años que no habían cursado o concluido la primaria o secundaria. 4.1.2. Tecnología educativa. Fundación el 29 de diciembre de 1971 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, con el objetivo de coordinar la investigación científica mexicana para alcanzar el desarrollo de una tecnología propia que nos libre de la onerosa carga que significa la importancia de tecnología. Telesecundaria. Desde los inicios del sexenio, el secretario de Educación, Víctor Barboajúa, confirmó el acuerdo por el que se definía la telesecundaria como parte del sistema educativo nacional, con estudios válidos en toda la República, pero modificó su ubicación administrativa en lugar de que cada secundaria dependiera de la secundaria convencional más cercana. Pasó a ser parte de un subsistema diferente, la cual emprendió acciones para buscar un modelo la cual permitiera mejorar la calidad de la telesecundaria. Entre los cambios realizados, las telesaulas comenzaron a concentrarse en locales diseñados especialmente para ello por la CAP-FC, con lo que surgió el concepto actual de telesecundaria. Por otra parte, se eliminó el concepto de alumno libre, por lo que confirmó la concepción de la telesecundaria como parte del sistema educativo escolarizado, dejando al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos la atención en forma no escolarizada. 4.1.2. Tecnología educativa. En 1968 se crearon los Centros de Estudio Tecnológicos con el propósito de ofrecer formación profesional del nivel medio superior en el área industrial. En 1969, las escuelas tecnológicas prevocacionales que ofrecían la enseñanza secundaria dejaron de pertenecer al IPN para integrarse al DEGIT como secundarias técnicas con la mira de dar unidad a este nivel educativo, ya que se incorporaron también a escuelas secundarias técnicas agropecuarias.
Al efectuarse la reorganización de la Secretaría de la Educación Pública en 1971, se determinó que la Subsecretaría de Enseñanza Técnica y Superior se transformara en la Subsecretaría de la Educación Media, Técnica y Superior y de la DEGIT tomara su actual denominación como Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, DEGITE, independiente de esta nueva subsecretaría. En 1975 se dio el origen al Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica como un órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, antecedente inmediato del actual Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, instaurado en diciembre de 1978. En 1976, la Subsecretaría de la Educación Media, Técnica y Superior se transforma en Subsecretaría de Educación e Investigación de Tecnologías. En septiembre de 1978, los planteles que ofrecían el modelo de educación secundaria técnica pasaron a integrar a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Con esto, la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial se dedica a extender exclusivamente el nivel medio superior. El bachillerato tecnológico se ofrecía en 106 centros educativos científicos y tecnológicos. El sistema de educación tecnológica es coordinado por la Subsecretaría de la Educación e Investigación Tecnológicas, de la cual dependen directamente las direcciones generales de institutos tecnológicos, educación tecnología industrial, educación tecnológica y agropecuaria, ciencia y tecnología del mar, y la Dirección General de Centros de Capacitación. En la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial se ofrece el nivel medio superior en dos modalidades, terminal y bivalente. Mediante la primera de ellas se preparan los técnicos profesionales que apoyan las áreas intermedias de la actual productiva. Esta modalidad no prepara al educado para ingresar al nivel superior, sino que lo forma parte de su incorporación inmediata al sector productivo a través de los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y Servicios CETIS. La segunda, conocida también como bachillerato tecnológico, prepara a los estudiantes para su ingreso al nivel superior a la vez que le dan una educación técnica para que en su caso puedan incorporarse eficazmente al trabajo. Se imparte en centros de bachillerato tecnológico industrial y servicios CEBETIS. Uno de los requisitos más que la educación tecnológica pueda cumplir con sus objetivos es el de estar estrechamente ligada al sector productivo, pues ese acercamiento ha de proporcionar los elementos necesarios para elevar la calidad educativa, además de dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley General de Educación en el sentido de que los establecimientos educativos deberán vincularse activa y constantemente con la comunidad. En 1981, los planteles dependientes de la Subsecretaría de la Educación e Investigación Tecnológicas que ofrecían el bachillerato recibieron el nombre de Centros de Bachillerato Tecnológico, agregándole según fuera el área tecnológica, agropecuario, forestal o industrial y de servicios. Es ese momento que los planteles de la DEGITE que imparten educación bivalente se conocen como CEBETIS. En 1984, el DEGITE inicia su proceso de desconcentración de funciones con la creación de coordinaciones regionales que en 1987 se transformaron en subdirecciones regionales, nombre que duró hasta 1990, a partir del cual se conoce como coordinaciones estatales. En 1991, con base en el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, se establece que el incremento adicional de la demanda se atenderá con nuevos subsistemas escolares descentralizados de educación bivalente y terminal que propusieran una participación más efectiva de los gobiernos estatales y favorezcan una mejor vinculación regional con el sector productivo. Se crearon los colegios de estudios científicos y tecnológicos de los estados. El 22 de enero del 2005 fue creada la Subsecretaría de Educación Media Superior SEMS, al entrar en vigor al Reglamento Interior de la SEP publicado el 21 de enero en el Diario Oficial de la Federación. 2.1.3 Educación a distancia. La educación extraescolar como una modalidad de la educación a distancia apareció por primera vez en la Ley Orgánica de la Educación Pública en 1939, pero se desarrolló no con ese nombre, sino con el ya mencionado de las misiones culturales. En la segunda Ley Orgánica de diciembre de 1941, la educación extraescolar continuó orientándose hacia la alfabetización y la educación de los adultos. Sin embargo, no es sino hasta 1973, con la Ley Federal de Educación, cuando esa modalidad se le reconoce un estatus legal. Destaca en el escenario en el caso del Instituto Federal de Capacitación de Magisterio, creado por la ley el 30 de diciembre de 1944, con el propósito de capacitar a los maestros en servicios, a través del cual se organizaron los primeros cursos institucionales de educación por correspondencia en México.
A los docentes se les enviaba lecciones en cuadernillos coleccionables. Se anexaba un cuestionario que debían resolver y por medio del cual se les evaluaba. El estudio se complementaba con cursos intensivos durante las vacaciones que se impartían en la ciudad, la cual acudían a las capacitaciones del Instituto Federal como un programa innovador para la formación docente. En 1947 se formalizaron los primeros trabajos de educación a distancia en el instituto. Los recursos tecnológicos se incorporaron apoyados por instancias gubernamentales de tal forma que en enero de 1948 se estableció el Servicio de Educación Audiovisual de la Dirección General de Enseñanza Normal y en el mes de junio la Secretaría de Educación Pública creó un Departamento de Enseñanza Audiovisual. Con este evento se decidió probar en circuito cerrado los equipos de televisión inventados por el ingeniero Guillermo González Camarena. Por lo que hace a la televisión, esta tuvo particular auge en dos instituciones de educación superior más importantes del país, la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. En la primera, en 1955, se producen sus primeros programas televisivos, educativos y culturales que se transmiten por Telesistema Mexicano. En segunda, en 1959, se inician transmisiones de carácter educativo y cultural a través del canal 11 XPM de señal abierta. La importancia que adquirió la televisión educativa es de tal dimensión que el 8 de junio de 1964 el secretario general de la UNESCO, Jaime Torres Bodet, inaugura en el Auditorio Nacional el semanario sobre televisión educativa organizado por la UNESCO y el gobierno mexicano. Ese mismo año se celebró en la Ciudad de México el Congreso Latinoamericano de Televisión Educativa y la Secretaría de Educación Pública creó la Dirección General de Educación Audiovisual con el fin de implementar a través del uso de medios de comunicación alternativas de educación para abatir el rezago educativo principalmente en zonas rurales. En agosto de 1971, durante la Asamblea Extraordinaria de la NUES, celebrada en Toluca, Estado de México, el rector de la UNAM, Dr. Pablo González Casanova, desarrolló algunos conceptos sobre la reforma académica, en particular de la UNAM, donde cabe resaltar los referidos al establecimiento de una universidad abierta. A nivel superior, la oferta de educación abierta y a distancia continuó creciendo de tal forma que en 1980 la Universidad Veracruzana implementó un sistema de enseñanza abierta e integró una oferta educativa con carreras de humanidades, pedagogía, derecho y sociología, en el área economía administrativa, administración de empresas y contaduría pública. Por lo que hace al nivel básico en esa época, el gobierno creó una de las entidades que más presencia ha logrado desde entonces, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA, fundado el 31 de agosto de 1981, con el propósito de proporcionar servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria para adultos. Ya para el año de 1987, a través de esta Dirección General de Evaluación Educativa de la SEP, se identificaron 28 instituciones públicas y privadas con programas de educación abierta y se convocó a participar en la primera Reunión Nacional de Educación Abierta en Querétaro. En octubre de este año, este evento significó el primer espacio de discusión y reflexión nacional sobre las características de la educación abierta y a distancia en el país, desde la perspectiva de instituciones que atendían a poblaciones diversas y heterogéneas con diferentes postulados sobre sus propios modelos educativos. México en 1976 era una nación en pleno desarrollo con 67 millones de habitantes, pero con un promedio de escolaridad de 3 años. 6 millones de analfabetos, 1,5 millones de indígenas, desconocedores del idioma español, 13 millones de adultos sin terminar la primaria y alrededor de 7 millones sin cursar la secundaria. Como apoyo a esta educación primaria indígena, se elaboraron libros de lectura en 31 lenguas indígenas y 61 variantes dialécticos para el programa integrado del primero y segundo grado, pero a pesar de todo ello, siguió habiendo deserción y ausentismo, puesto que las familias indígenas seguían viviendo marginados, por lo que los niños tenían que incorporarse al trabajo permanentemente. En abril de 1981 se estableció el Programa Nacional de Alfabetización, que se propuso alfabetizar a 1 millón de adultos en un año, mientras que en septiembre se creó el INEA, institución que se encargó de integrar las acciones dispersas e impulsar los programas de alfabetización de adultos. La vinculación educativa con el servicio productivo era mínima, puesto que a pesar de que para 1976 existían 647 instituciones técnicas y que se habían instituido el Plan Escuela e Industria, se formaban 5 profesionales de licenciatura por cada técnico. La respuesta fue crear el CONALEP, que ofrecía formación técnica de nivel superior. El año de su creación tuvo 4,000 alumnos.
Desde una perspectiva más general, se debe tener en cuenta que a pesar de la inversión en materia educativa, estuvo sujeta a una meta establecida, aun con ello pasó por muy arriba de lo invertido de sexenios anteriores. En este sexenio ya se hace notar la aparición de un modelo neoliberalista, no del todo concreto, pero en el que sí se observaba que el Estado se convierte en el administrador. La fundación de la UPN. La UPN se creó por mandato del presidente de la República, Poder Ejecutivo, el 25 de agosto de 1978. El decreto de creación encomienda a la UPN prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior orientados a la formación de profesionales de educación, de acuerdo a las necesidades del país, una tarea del Estado que requería de una especialización del sector educativo. Una universidad está dotada de cierta autonomía administrativa, ya que cuenta con facultades específicas en materia educativa, aunque presupuestalmente depende de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo fue otorgar la profesionalización del magisterio de la UPN mediante una independencia técnica que le permitiera atender los asuntos de especialización con inmediatez, separando tal labor de la identidad educativa federal en aquel entonces por Fernando Solana Morales. Conclusión 4.1. La nueva reforma educativa. Tras la crisis política y social que México atravesó en 1968, el gobierno se vio obligado a reformular los procesos de subjetivización por medio de diversas propuestas y reformas para recuperar el control de la imagen pública. A través de la reforma educativa, el presidente de este periodo, Luis Echeverría, destacó la importancia de proporcionar a los sujetos de una escuela vinculada con la realidad y los problemas de esta, por lo que era necesario que el personal docente fuera capaz de asumir su rol histórico en la cultura emergente. Buscaba principalmente un progreso de manera conjunta, buscando que las sociedades marginadas y sin beneficios tuvieran acceso a la educación. Se priorizó la enseñanza de educación más formativa que informativa para fomentar la comprensión y posteriormente la intervención de manera crítica en las problemáticas sociales de México. Se creó la Ley Federal de la Educación de 1973, donde el propósito fundamental era crear a las personas con una capacidad reflexiva que les permitiera advertir circunstancias individuales y el papel que desempeñaban en la colectividad. La creación del SUA es el primer paso que dio respecto a la educación superior. Se crearon unidades de educación superior abierta y a distancia en diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, centrando sus objetivos en ampliar la cobertura. Se manifestó en la Ley Federal de la Educación la promoción de esta modalidad educativa, atribuyendo la importancia a la educación extraescolar que garantiza flexibilidad curricular y certificando conocimientos, proporcionando el autodidactismo. Sin duda, en el sexenio se dieron importantes progresos desde cambios en la legislación hacia la creación de nuevas instituciones como el CCH y la CNP en 1971, la UAM en 1974 y el CONALEP en 1978. 4.2. La política educativa de 1976-1982. El plan de sector educativo orientó sus programas y acciones hacia el logro de 5 grandes objetivos: aumentar la eficiencia del sistema educativo, mejorar la atmósfera cultural del país, elevar la calidad de la educación, vincular la educación terminal con el sistema productivo. La orientación de la estrategia fundamental a nivel básico fue principalmente la creación del programa de desconcentración de los servicios educativos de la SEP y el programa primaria para todos los niños. En 1979 se construyó la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. Como característica esencial de su política educativa, el presidente José López Portillos, en 1978, inauguró la operación de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, para mejorar la formación profesional de los docentes y a partir de esto poder mejorar la calidad de la educación del país. 4.3. La política educativa de 1982-1988. El gobierno de Miguel Ángel de la Madrid tuvo que enfrentar una fuerte crisis económica que lo orilló a reducir el gasto destinado al sector educativo. La crisis también afectó la demanda de escolaridad de la población de menores ingresos y acrecentó sus niveles de reprobación escolar. En 1983, Miguel Ángel de la Madrid presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que destaca entre sus principales objetivos y políticas estratégicas para mejorar la educación: ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reformar los estudios de educación normal. Asimismo, este programa introdujo el concepto de calidad como un elemento central para consolidar la educación política. En general, respecto al sistema educativo y sus resultados, la eficiencia terminal fue muy baja y los promedios de quienes terminaron sus estudios en ciertos niveles fueron excesivamente bajos.
Al igual que el analfabetismo, permaneció el 39%, la actualización del profesorado fue casi nula. Relación con la actualidad. Al dar un recorrido a través del desarrollo de la educación en México, se puede apreciar que a pesar de la supuesta intención de mejorar, ha sido casi imperceptible el cambio en los últimos 50 años. Actualmente sigue siendo un problema principal que la difusión de la educación llega a las sociedades marginadas, así como también no se ha desarrollado de la manera ideal la profesionalización del docente, pues se sigue dando un sinfín de casos educativos arbitrarios y represivos, evitando que los estudiantes se interesen en aportar iniciativas que puedan cambiar la situación de la educación en México, al dar por hecho que es posible que su punto de vista llegue a alguna organización de carácter gubernamental. Sin embargo, es importante destacar que actualmente es el mayor número de jóvenes que tiene oportunidades de estudiar debido a la creación de múltiples instituciones educativas públicas y privadas en diversas modalidades según la situación de cada individuo.